tener la metáfora de que muchas veces vamos ciegos por la vida, ¿no? Como nos acercamos a la gente, ¿no? A la misma vida. A los problemas, a la vida, sí. A la misma vida. Muchas veces vamos ciegos, yo diría que demasiadas veces vamos ciegos por la vida. Vamos un poco por el camino que nos marcan, por el camino que de alguna manera nos han trazado o nos hemos dejado trazar, y perdemos el disfrutar de todo aquello que en el camino se va viendo, ¿verdad? Parece que buscamos siempre un objetivo a corto, a medio o a largo plazo, pero vamos perdiéndonos la esencia de la vida en sí misma, que es el camino que vamos haciendo cada día, cada minuto, cada paso que vamos haciendo. Ruth, el primer día que trajiste aquel cuento de la Cenicienta que no quería comer perdices, me pareció de verdad un cuento precioso. Creo que le llegó a la gente, creo que hubo gente que lo escuchó y lo entendió, y te repito, fue un placer. Así que cuando nos dé vía libre aquí Floro, que está entretenido en otras historias, whatsappeando, vamos a... Pero de trabajo, ¿eh? Vale, pues tú whatsappea, pero me tendrás que decir después de escuchar el cuento de Ruth. Hombre, cuando Ruth empiece con su cuento, evidentemente se acabó lo pasado. Y me sentaré en ella porque tiene una voz pero me muy tendrás que dulce, decir, me tendrás que decir los comentarios que se hicieron el otro día, ¿ok? ¿Cuando habló ella o cuando estuviste con Vanessa? Cuando habló ella ya le he dicho que han sido comentarios buenísimos, me parece que su cuento fue un cuento. Veo que te ha generado algo de pelusilla lo de Vanessa. Me ha generado inquietud. Oye, es que a Vanessa, a mí también, porque es que los oyentes la llaman, se ponen en contacto con ella, la visitan a la tetería y además le consiguen regalos. Sí, es que todo... Y a mí no mandan ni las buenas horas. Bueno, pero tú recuerda que todo el mundo esotérico, todo el mundo espiritual de una manera elevada, exponencialmente elevada, tiene un público determinado. Vanessa Ruth es una compañera que habla los martes, que tiene una tetería en vecindario y que tiene mucho que ver con todo lo que es espiritual al grado máximo, con los chankras, con todo ese... Y un día que yo tenía libre, pues vine y hablé un ratito con ella, ¿no? Y evidentemente tenemos... Bueno, en el fondo a lo mejor hay muchas cosas que nos juntan, pero es verdad que hay muchas más que nos separan. En ese sentido, yo soy más terrenal, yo soy más de pisar tierra, de ser consciente de lo que voy haciendo, de lo que quiero hacer y de lo que puedo hacer, porque ambas cosas, las tres cosas son importantes. Ella es mucho más espiritual y evidentemente siempre hay un público y unos seguidores. No estés restando méritos, ¿eh? No estés restando méritos. En absoluto. Que tú después eres a lo mejor más espiritual que ella. Y además yo tengo la sensación, fíjate lo que te digo, y las conozco a las dos. A lo mejor no todo lo necesario, pero entiendo que puede que ella sea más terrenal y tú más espiritual, fíjate. No me digas. Sí, o sea, aunque que luego final, cada una se digamos una cosa forma. y sintamos otra. Sí. Estás tú escarbando demasiado profundamente. Yo soy muy observador, ¿eh? Aunque me veas aquí que parece que estás en otra luna, me voy quedando mucho. Te vas quedando con las cosas. Sí. Bien. En cualquier caso, como vamos a dar paso primero a Ruth, vamos a escuchar su cuento que seguramente nos traerá un mensaje importante. Claro. Y después hablaremos y desarrollaremos seguramente con el mensaje de tu cuento. Adelante, Ruth, cuando tú quieras. Un elefante muy gris y muy grande comía tranquilamente en un bello jardín. El elefante hizo una pausa, como aire, levantó la trompa y sopló haciendo un fuerte ruido. Tres hombres ciegos pasaban por ahí. ¿Qué ha sido eso?, dijo el primer hombre. El segundo hombre contestó con seguridad: un elefante. ¿Y cómo es un elefante?, preguntó el tercer hombre. No estoy muy seguro, respondió el primer hombre. Debemos investigar. Entonces, el primer ciego se acercó por detrás, con un brazo extendido y la mano muy abierta. El ciego encontró la cola del elefante y la examinó detenidamente. Ya sé, dijo, un elefante es largo y delgado como una soga. Entonces, el segundo ciego se dirigió sin saberlo hacia la cabeza del elefante. Con su mano acarició una gran oreja. No, señor, replicó. Un elefante no se parece a una soga. Es amplio y liso como una alfombra. Finalmente, el tercer ciego se acercó esperando resolver el asunto y se encontró con una pata del elefante. El ciego tocó la pata y rodeándola con sus brazos intentó medirla. Los dos se han equivocado, afirmó el tercer ciego. Un elefante no se parece a una soga o una alfombra.
es una gran columna. No, un elefante es como una soga, gritó el primer ciego. Un elefante es como una alfombra, contestó el segundo enfadado. Es como una columna, insistió el tercero. Una soga, una alfombra, una columna. Entretanto, el elefante, muy gris y muy grande, continuaba comiendo hojas de un árbol en su bello jardín. Con mucha imaginación y bastante obstinación, los tres ciegos se alejaron continuando su discusión, dejando al elefante indiferente a la conclusión. Y bueno, que nunca mejor dicho, un cuento muy corto, ¿no? muy corto. Habría que realmente desarrollar el contenido del cuento y cuál es el mensaje. Desmenuzarlo, ¿no? Hay que pensarlo. No Es se un asustó, cuento para adulto, reflexionar. Sí, yo creo que sí, porque... Pero podríamos decir nada más así de entrada que somos un poco ciegos en la vida y que cada uno de nosotros, ante un acontecimiento, tiene una percepción distinta, ¿no? Claro. Tiene una percepción distinta y ve las cosas de una manera distinta. Sí. Y estamos hablando de la misma cosa. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería tu...? Hombre, el tema del cuento es la imposibilidad de comprender un todo cuando nos acercamos solo a una parte. Y realmente esto nos pasa mucho en la vida, ¿no? Muchas veces juzgamos a personas cuando solamente conocemos una parte y quizá pueda ser el tema que estábamos hablando entre Vanessa y tú, ¿no? Exactamente. Además, de verdad, creo que tiene mucha relación ahora que lo estás diciendo y que lo estás desarrollando, ¿no? Claro, ves una parte y eso en modo alguno nos define el todo, que era el elefante, que puede ser un símil de cualquier otra cosa. Sí. Cada uno estaba viendo solo una parte y lo definía de una manera. Sin embargo, todos los tres estaban equivocados. Cierto. Y lo difícil quizá en la vida es llegar a conocer todas las partes, ¿no? Y hacerse un cómputo global. Y aún así creo que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Si hablamos de las sinergias que se producen a la hora del trabajo en conjunto, ¿no? Un ejemplo podría ser como el pan, que está formado por harina, levadura, sal, agua. Y sin embargo, al mezclarlo se forma algo completamente distinto, más que la suma de las partes, ¿no? Entonces creo que realmente todos los organismos somos muy complejos y llegar a sacar conclusiones como sacaron los ciegos, y es algo que nos pasa, es realmente débil, ¿no? Una equivocación, Sí. a priori, ¿verdad? Sí. Tratar de definir algo, de dar una conclusión, es tener muchísimas posibilidades de error y de equivocarnos. Sí. Y además, cuando sacamos una conclusión, encima la defendemos como si fuera un hecho absoluto, cierto, verificado, verificable, es decir, estamos absolutamente equivocados. Sí. ¿Y cuál sería, en tu opinión, la lección que sacas o que deberíamos sacar de un cuento tan breve, pero a la vez tan denso, ¿no? Sí, quizá nos abalanzamos mucho a juzgar de entrada, ¿no? Es algo que solemos hacer simplemente con una mirada, cómo va vestido, el aspecto que tiene, y a veces sin mediar palabra o mediando incluso, pero ya damos un diagnóstico y muchas veces ese diagnóstico nos nubla de conocer a la persona en su totalidad y no nos permite a lo mejor conocer a una gran persona, ¿no? Sí, ver la auténtica realidad. Sí. Los juicios de valor que se hacen con esa ligereza tan grande, ¿verdad? Algo que no nos gusta, alguna frase que ha dicho, una actitud, una forma de vestir, algo que en un momento determinado nos llama la atención, nos hace darle una etiqueta a una persona que después no la podemos descubrir y puede ser una bellísima persona. Sí, y además lo dogmatizamos, ¿no? Porque con el paso de la vida y la experiencia vamos trayéndonos patrones de cómo ciertas cosas nos llevan a otras y ya directamente creamos una teoría acerca y pocas veces nos dejamos sorprender porque esa teoría no ocurre, porque ponemos, ¿no?, estas barreras. Vamos orientándonos para que ocurra aquello que pensamos. Exacto. Y no permitimos que realmente la realidad, que puede ser bellísima y puede ser enriquecedora, nos aborde, ¿no?
Bueno, vivimos en una sociedad, volvemos a lo de siempre, creo que tenemos una educación bastante frágil en ese sentido, en cuanto a valores, en cuanto a mirar más allá de lo que vemos, en cuanto a intentar ver que hay otra realidad, aparte de la realidad que se nos presenta de una manera directa. Floro, te estoy viendo que haces así, te quedaste un poco anonadado con el cuento. El cuento fue breve y te pareció que hay que reflexionarlo muy mucho, o tú sacaste alguna cosa en... No, yo creo que Ruth lo ha definido muy bien, ¿no? Creo que habla muy a las claras de los prejuicios que nos hacemos normalmente sin tener un concepto real de la persona. Y total, sin haber visto más allá, sino simplemente con un solo signo. La cuestión es que si eso se puede evitar o ya va en el ADN del ser humano, ¿verdad? Porque aunque queramos ser de otra manera, es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras. Siempre nos quedamos con la primera imagen, es un flash. No para prejuicios, pero sí para tener ya un concepto propio, ¿no? De lo que estás percibiendo. Por educación. Yo me niego a creer que ese tipo de conductas que son tan comunes vengaremos todavía. Yo creo que tiene mucho que ver con la educación que recibimos, con el momento social que nos ha tocado vivir, con el pasado más inmediato y el presente actual. Yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que son temas ambientales, de educación, de casa, de dónde naces, dónde creces, dónde vives, quién te educa, quién te ama, quién te acompaña en la vida, más que un tema genético. Sí, estoy de acuerdo. Además, se ve esto que en otras culturas no ocurre, ¿no? Por lo tanto, no puede ser genético en ningún caso. Exactamente, hay Bueno, culturas... lo de genético es una forma de hablar, metafórica, sí, pero, ¿no? pero yo entendí... Igual otra forma culturalmente, Quizá ¿no? algo inherente al humano, querías decir. Claro. Sí, pero yo entendí lo que querías decir, algo que no pudiera modificarse, sino que realmente ya venimos con eso de alguna manera impreso en nuestra forma de ser, y que lo primero que hacemos en la mayoría de los casos es hacer juicios de valor, Claro. o hacer juicios que no nos corresponden y que en muchísimas ocasiones nos llevan al equívoco más grande. Claro, pero es un reflejo de la sociedad nuestra, ¿no? Yo creo que somos fiel Consumista reflejo y de la capitalista. sociedad. Sí, yo creo que somos fiel reflejo de la sociedad que nos ha tocado vivir. Esto es lo que tenemos. Y es verdad que no tenemos, o en mi opinión, Ruth, no sé tú qué opinas, no podemos decir ni mucho menos que esta sea una mala sociedad. No lo creo. Y además, y volviendo al tema de Vanessa, quizá pensando un poquito más en la espiritualidad, no conozco a Vanessa, entonces no sé hasta qué extremo lo pudo llevar, ¿no? Pero creo que han vuelto estos valores ahora, son valores que están de moda. Es lo que comentaba antes, Claro. hay unos seguidores, son valores que están de moda, hay un público que va detrás de eso, lo que estaba comentando antes. Sí. Eso es una evidencia, probablemente por una soledad terrible y por una falta de valores a otros ámbitos. Sí, claro, pienso que todo el mundo debe creer en algo, ¿no? Y quizá los valores en los que se ha centrado nuestra sociedad, la Iglesia, no tiene la misma fuerza que tenía antes por cómo ha ido evolucionando tanto la sociedad como la Iglesia. Entonces sí es importante creer en algo y bueno, pues esta es una de las cosas en las que se puede creer. Pero poniéndole el punto positivo, quizá nos da lugar lo que es el espíritu, es sin materia, ¿no? Pues un poco poder centrarse en estas cuestiones y dejar la materia a un lado y poder quizá ver el espíritu de la gente sin tener que hacer juicios a priori, ¿no? Entonces me parece un punto interesante, porque ya no solo son los juicios a priori, a veces conocemos a una persona, incluso cuando en un matrimonio se divorcia y de repente dices que esta no es la persona con la que yo he convivido. Sí es. Lo que pasa es que tenía partes que todavía tú no conocías, ¿no? O que no querías ver. Exacto. O que no querías ver. Sí, es quien ha pasado por un divorcio, quien ha pasado por una separación, sea divorcio, ¿no? Por una separación de una pareja, esto se da cuenta, en ese momento empieza a decir, pero si yo no conocía a esta persona. Y yo creo que ahí está el error. Claro que la conocías, simplemente es que no veías esa parte, no quisiste verlo, te lo ocultaron, porque es verdad que hay gente que oculta una parte porque no le interesa manejarla y presentársela a la otra persona, pero fundamentalmente es porque tú no quieres verlo. Es porque tú no quieres verlo. Y no hay un refrán por ahí muy manido que dice no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es una evidencia que cada día lo podemos constatar. Yo creo que, y volviendo al tema espiritual, yo creo que vivimos una sociedad donde se ha evolucionado muchísimo. Mi opinión personal en relación con todo esto es que vivimos una sociedad, yo estoy hablando de la nuestra, de la europea, de la española, de la nuestra,
porque no podemos olvidar que hay otras realidades que nos están pasando muy mal, y nunca diremos suficientemente bien, muy mal, porque además todos aquellos que podemos ayudar, que es el primer mundo, no está haciendo nada por ellos. Y podríamos recordar ahora mismo la epidemia de ébola que se ha declarado a nivel mundial, cuando para los países ricos hubiera sido facilísimo, un pequeño esfuerzo, casi nada, no hubiera ni descontrolado sus presupuestos, ni nada, no hubiera sido casi nada que se juntaran, y que cuando en África aparecieron los primeros brotes, los primeros pacientes, las primeras personas infectadas de ébola, hubieran metido todos los recursos necesarios para que no se propagara, no hubiéramos llegado donde estamos. Tienen que infectarse europeos o estadounidenses para que alguien diga qué pasa con África. Algún día alguien nos pasará factura por todo eso que hacemos mal, aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo mejor. Olga, ¿estás peleando con los oyentes hoy? ¿Por qué? Dando el teléfono para que participen, que igual le quiere plantear alguna cuestión a Ruth. A mí me encantaría que los oyentes nos pudieran llamar, de verdad que me gustaría, para que plantearan algo sobre el cuento, para que le comentaran lo que fuera a Ruth, estaríamos encantadas, para que me comentaran lo que quisieran a mí. La gente que recuerde siempre que digo que a mí nada, aunque sea negativo, me parece una crítica, porque creo que de la crítica aprendemos todos, por lo tanto invito a los que en este momento están viendo. Pero tú eres de las que compites, ¿eh? Como te hacen una yo soy crítica, muy competitiva, sí, yo sí, lo soy. Eso es lo que se decía antiguamente. Yo soy competitiva. De picar, eres una picada, Olga. No soy una picada, porque no soy discutidora, pero es verdad que me gusta la competición, me gusta el diálogo. Eres una ganadora, ¿eh? Eres una ganadora. Yo no soy exactamente una perdedora, si eso te responde. Pero no Oye, puedo pero decir eso lo despejaron a lo mejor, ¿eh? Yo digo que una ganadora y yo no soy una perdedora. No, porque solo puedo decirse que sea una ganadora, y ahora voy a decir el número del teléfono. Porque yo creo que ganar no siempre es la meta que uno tiene que conseguir. A veces ganas perdiendo cosas. Pero es verdad que soy competitiva, es verdad que vivo en una sociedad donde estoy muy bien adaptada a ella, y que los primeros, lo dije ya una vez, mis primeros años de vida, que son muchos, luché siempre por ser buena hija, buena esposa, buena madre, buena trabajadora, buena amiga, demasiado buena para ser yo. Llevo 10 años intentando simple y llanamente ser yo, por lo tanto compito de vez en cuando, gano de vez en cuando, pierdo de vez en cuando, río de vez en cuando y lloro de vez en cuando. Pero para todos aquellos, estoy viva, para todos aquellos que nos están viendo, que quieren decirnos algo, que nos encantaría de verdad compartir con ellos, claro, pueden llamar al 928 70 75 21. Llámenos de verdad, descuelguen el teléfono. Es tan fácil para ustedes como para mí poder hablar. Yo no les veo y ustedes tampoco nos están viendo. claro. Seguro que a Ruth le gustaría compartir la opinión de cualquier persona que nos esté escuchando, y a mí me encantaría. Creo que hablar a un micrófono, si no sientes que alguien te hace un feedback y te responde diciéndote algo. Qué bien esa terminología anglosajona, Olga. Sí. A ver, ¿cómo era eso? Yo soy muy torpe para los idiomas, ¿eh? Tú eres muy listo, no pienso repetirlo, feedback. Dime y te contaré. Avísame si lo que yo hago con Ruth, en muchas ocasiones lo hago contigo. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que quisiste decir? ¿Lo entendí igual? Vamos a ponernos de acuerdo a ver si somos capaces cada una de poner una idea sobre la mesa y desarrollarla. Y de eso se trata. Así que si alguien nos quiere llamar al 928 70 75 21, o que te manden un WhatsApp y di tu móvil y di tu correo, amigo. Mira, el correo es el del medio, que es ondaguanche@ondaguanche.com, y el teléfono, si quieren dejar algún WhatsApp, porque son demasiado tímidos, que aquí no hace falta decir el nombre, ni la ubicación, ni nada de nada, pues bueno, 605 240 782. 605 240 782. Correcto. O llamar al fijo 928 70 75 21. Probablemente nos puedan aportar cosas que nos van a enriquecer en el planteamiento de hoy. Claro, ¿vale? claro. Quiero un cuento terriblemente sencillo. Fíjate tú, tres Pues sí. ciegos intentando definir un elefante. Sí. Ruth, si eso lo extrapolamos, cuantísimas cosas se podrían, Sí, ¿verdad? sí. Si hubiera menos ciegos Cierto. y más elefantes, a lo mejor, cuántas cosas se podrían Cierto. resolver. Además, lo curioso es cómo termina el cuento, ¿no? Que el elefante sigue tranquilo, como Sí. si nada hubiera pasado, ¿no? No ocurrió nada en absoluto porque los ciegos estuviesen discutiendo ¿Quién y cómo era? Exacto, sí. Y es una parte muy bonita, ¿no? Porque realmente nosotros cuando vivimos en sociedad
Y cuando nos relacionamos, sí se producen estas sinergias, ¿no? Y de alguna manera sí influimos en la otra persona con nuestra conducta, nuestro comportamiento, pero el saber quedarse tranquilo como se quedó el elefante también es un buen mensaje que da el cuento, ¿no? Como, bueno, pues me da igual lo que piensen, sí. Yo sigo con mi vida aquí en mi jardín, que deberíamos hacerlo, o sea, creo que deberíamos tomar un ejemplo tanto de los ciegos como de la actitud del elefante. Sí. Sí, igual que ahora, que he intentado aquí, Floro, sacarme los colores y le he dicho que soy un poco de todo. Yo creo que es importantísimo. Yo, que llevo mucho tiempo hablando delante de este micrófono, he dicho de manera continua lo importante que es el ser humano y que se acepte tal y como es. O sea, me parece que la actitud del elefante es una actitud absolutamente aceptable y que además lo va a enriquecer. Pero también es verdad, Ruth, y yo no sé qué opinarás en relación con lo que voy a decir, que es importante que haya una reflexión de lo que hacemos. Porque no se trata de hacer las cosas de cualquier manera o quedarte quieto como el elefante sí que te importe lo que digan los demás. Yo creo que a los demás es que hay que escucharlos en su justa medida. A veces uno tiene que escuchar a los demás de una manera, no crítica, sino simplemente yo soy muy reflexiva con lo que digo. Porque creo que lo que digo y lo que hago, no solamente con lo que digo, soy una persona que toma decisiones de una manera rápida y que no siempre acierta, en muchas ocasiones me puede equivocar, pero a mí hacer una pequeña reflexión a lo largo del día de lo que he hecho, de lo que he dicho, de cómo me he comportado en algunas ocasiones, me ayuda no a cambiar la forma en que soy, sino quizá a ser más consciente de lo que hago, ¿vale? Pues a lo mejor tenía que haber hecho otra cosa, o pues tenía que haber sido más relajada en esto, o tenía que haber dicho esto no es así, no es como yo lo veo. Yo creo que la reflexión es importante, pero el no vivir pendiente de la jaula en que algunas personas, demasiadas diría yo, nos quieren meter, es fundamental. O sea, que el elefante esté allí comiendo tranquilamente, que además no le estaba haciendo daño a nadie, me parece una lección para todos aquellos que se dejan manejar en la vida, que se dejan conducir, y que, bueno. Y bueno, volviendo a lo que dices, ¿no? Una reflexión, mi idea de traer este cuento era eso, traerlo al consciente, ¿no? Y reflexionar, porque muchas veces con el ritmo de vida que tenemos no nos da tiempo de reflexionar, y está claro que todas nuestras acciones generan algo, ¿no? Ya sea positivo o negativo, independientemente de nuestra intención, ¿no? Entonces creo que sí que es necesario pues lo que tú haces al final del día, reflexionar y mejorar, pero simplemente el darnos cuenta, ¿no? El decir, bueno, pues esto ha pasado, y volviendo a los ciegos, a veces intentamos dar explicación de cosas que nos pasan en la vida, y como solo nos hemos acercado a una parte, nos cuesta comprender y realmente dar una oportunidad de poder conocer el resto de las partes, sobre todo, es lo que nos haría quizás ser más felices en la vida, ¿no? Porque creo que la comprensión, el saber, aporta mucha tranquilidad. Yo también lo creo. Creo que el conocimiento nos da tranquilidad, y la tranquilidad es lo que uno necesita para seguir caminando en esta vida, que a veces no es tan fácil. Y bueno, y a la que te enfrentas con muchísimos problemas, con muchísimos problemas. Es una forma de ver las cosas, que creo que todos deberíamos aprender de ello. Yo ya te he comentado que trabajo para la sanidad pública. Me parece que en este momento nosotros estamos inmersos, ya hemos terminado el trabajo, bueno, hemos terminado las reuniones, pero no el trabajo. Estamos trabajando muchísimos centros y hospitales de todas las provincias, de las islas, en el tercer plan de salud de Canarias. Creo que casi todos nos hemos puesto en un punto común, y es que todas las alteraciones mentales, todos los problemas de ansiedad, todas las crisis de personalidad están siendo una epidemia en el primer mundo, nos ha tocado vivir. Creo que nos hemos acostumbrado a... Yo escuché hace poco una entrevista de Alejandro Rojas Marcos, no sé si lo conoces, psiquiatra de renombre, que tiene un puesto importante en la sanidad de Estados Unidos en relación con la psiquiatría, y comentaba que el español concretamente se ha acostumbrado a la crítica, criticamos todo lo vemos mal, por favor, aquel no sé qué, el otro no sé cuánto, el vecino para aquí, mi hermano me dijo, mi madre me hizo, el gobierno, todo lo criticamos. Sin embargo, de la crítica por sí misma no puede salir nada bueno. Eso también es de alguna manera como los ciegos. Sí. Estamos un poco ciegos ante lo que ocurre, parece que es el momento de quejarse por todo. Yo creo que, dada la crisis económica que tenemos, que es una crisis
que viene dada evidentemente por intereses económicos a nivel global de todo el mundo, y nunca mejor dicho los intereses económicos, porque en definitiva los ricos son mucho más ricos y sin embargo los pobres son bastante más pobres, o sea que debe ser una crisis económica que está perfectamente orquestada por los poderes públicos, o por los poderes económicos no públicos. Pero eso no significa que no seamos capaces de sacar algo bueno, de luchar por aquello en lo que creemos, de partir de nosotros mismos, de ser solidarios, de creer en que las cosas se pueden mejorar, porque siempre pueden mejorarse. Podemos convencer a los dirigentes y a quien sea de una manera ordenada y organizada para que orienten sus políticas económicas hacia sitios menos gravosos, hacia sitios donde la situación pueda mejorarse, ¿no? Y no ver lo que está pasando. Realmente a mí hoy las noticias me han parecido durísimas y las de ayer igual, o sea que es durísimo el sitio donde nos quieren meter, ¿no? La capacidad, y volviendo a tu punto de eso, de lo ciegos que estamos a la hora de que alguien nos conduzca y nos diga esto por aquí, tú por allí, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que es verdad, esto es lo que es mentira, esto es lo que se puede y esto es lo que no se puede. Yo creo que la reflexión, de verdad lo creo, Ruth, la reflexión, y ojalá el elefante mientras comía reflexionara, la reflexión sobre lo que hacemos, lo que nos ocurre, lo que decimos, es un buen método para empezar a ser conscientes de lo que nos pasa y, bueno, actuar un poco, al menos de manera equilibrada, que vaya hacia conseguir objetivos que sean más razonables, más humanistas, más espirituales, llámale como quieras. Sí. Yo prefiero el humanismo más que el... A mí, escuchando a Olga y a Ruda, y también cuando interviene Vanessa, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero en algunas cuestiones sí que hay paralelismos, ¿no? ¿Por qué reacciona la gente, Ruth o Olga, cuando hay una situación de conflicto personal, sentimental, familiar o laboral? Porque hasta entonces, pues no nos paramos a pensar. ¿Estás hablando a nivel personal? ¿Las personas reaccionan cuando tienen un problema personal, quieres decir? Correcto. Claro, porque es un revulsivo. ¿Tú qué opinas, Ruth? Yo pienso que es el miedo. El miedo, porque lo establecido, lo que tenían seguro, claro, se está patinando. Sí, pero eso no es bueno, ¿eh? Claro. Es como le pasaba a los ciegos, ¿no? Cada uno tenía su propia verdad y el miedo a pensar que lo que ellos habían tocado no era real les llevaba simplemente a discutir. Entonces, muchas veces el miedo nos paraliza y realmente si fuésemos un poco más reflexivos y si fuésemos quizá más generosos y estuviésemos dispuestos a compartir lo que nosotros nos dicen, lo que otras personas dicen, como es el caso de los ciegos, cada uno tenía su teoría, y dejar un poquito nuestro yo, ¿no? Porque de alguna manera... El ego. Sí, el ego, sí. De alguna manera nuestro ego tiene miedos porque por nuestra trayectoria de vida, ¿no? Y los ciegos entienden que, en el cuento me refiero, que su realidad es a través de lo que palpan, ¿no? Entonces, pensar que puede haber una realidad distinta a lo que ellos consideran como real es un ataque a su sabiduría y por lo tanto lo pone en una situación de miedo que pueden pensar que puede ser peligrosa, ¿no? Si realmente superamos ese miedo, dejamos el ego un poco a un lado y compartimos, creo que todos nos enriqueceríamos mucho. Lo que nos lleva a plantear la cuestión clara y evidente de que no nos conocemos a nosotros mismos. No, tenemos muchas parcelas que no nos interesa conocer, ya te digo. Que no nos interesa. Que no nos interesa conocer. Porque no da miedo. Pero yo creo que lo que teníamos que ser fundamentalmente... Pero tenemos que conocernos, Olga. Pero lo que hay que ser fundamentalmente es generosos con uno mismo. Yo soy yo. Cada uno de nosotros es una persona. Pero tú eres tú al 100%, ¿te conoces al 100%? No, claro que no. Yo tengo la forma... ¿Y no tienes curiosidad? Vamos a ver, Floro, yo me planteo la vida como un camino. No me planteo como, no sé si voy a llegar al final, ni tan siquiera sé si quiero llegar a un final, es que no hay final. Yo intento caminar, pero lo que intento es que cada vez, que es además lo que recomiendo a todo el mundo, o sea, disfrutar de la vida, de lo que tienes. Del aquí y ahora. Del aquí y ahora, sí, del aquí y ahora. Y que ese aquí y ahora no se transforme en una amenaza para mañana o pasado, ¿me explico? O sea, no se trata de que aquí y ahora a mí me apetezca poner una bomba y lo dejo puesto a ver si estalla el año que viene, no. El aquí y ahora quiero decir, yo además soy una convencida, y Floro, de que soy una más en el espacio, no me considero más importante que nadie. Creo que soy alguien
alguien en el espacio que está vivo, como otros muchísimos seres vivos, tanto en el reino animal, vegetal, nosotros estamos aquí. ¿Por qué nos creemos más importante que nadie? Porque hemos desarrollado unas capacidades intelectuales que es verdad que nos han hecho una progresión absoluta a todos los niveles, científica, humana, técnicamente. Por eso nos creemos mejor que nadie. Todo ser vivo tiene derecho a su parcela de vida y a su vivencia. Entonces, yo, como entiendo que no soy más importante que otras cosas que están vivas, lo que intento es vivir. También es verdad, y ayer no sé con quién yo hablaba, por cierto, estando en mi dentista con un compañero que tiene una problemática bastante peor, hablábamos que uno debe intentar vivir en paz con uno mismo. Eso es muy importante. Y partir de esa sensación de paz. También es verdad que es fácil hablar como yo hablo, que a fin de mes con un sueldo y tengo mi comida asegurada. Es más, yo me atrevería a decir que probablemente tengo más de lo que necesito, ¿vale? Entonces, probablemente para mí es mucho más fácil que para otra persona que lo que está buscando es simplemente alimentarse ¿O no? o no. Porque a veces hay gente que tiene tanto dinero que le falta todo, ¿no? bueno, sí, es tan pobre que solo tiene dinero, ¿no? Y cuando nos acercamos a otras culturas que tienen lo básico para comer y realmente vemos que son más felices. Bueno, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí. Porque todo depende de dónde partes tú. Sí. Es que yo creo que la felicidad o cualquier otro estado de ánimo tiene que ver de dónde partes. A lo mejor lo que a mí me hace feliz a ti no te lo hace, ¿no? Cierto. Por lo tanto, yo creo que lo que importa es ser conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, ser conscientes de mi yo interior, de lo que soy yo, para seguir adelante y para poder rodearme de cosas que me resulten plácidas y aceptar absolutamente cualquier otra idea, otra opinión, otra persona, otra diferencia, porque justo con las diferencias es como se suma, es junto con la suma de cosas, Sí. y no con la resta. La crítica, que está además tan instaurada y tan metida dentro de nuestro propio cerebro, la crítica continua, destructiva en la mayor parte de los casos. Los juicios de valor que se hacen sobre lo que debes o no debes hacer, sobre lo que tienes o no tienes que tener. Vamos a ver, yo creo que el acoso tan importante, y los medios de comunicación lo dicen continuamente, incluso que se da entre los jóvenes, entre las parejas, entre aquellos que creen tener poder sobre otra persona o sobre otras personas, el acoso y el abuso, las directrices que continuamente, a mí me sigue sorprendiendo como en la tele, gente incluso popular dice, no, es que me decía cómo me tenía que vestirme o cómo tenía que, hacia dónde tenía que ir o cómo tenía... Ese es el principio del abandono más absoluto de tu propio yo. Cuando tú permites que otros sin ningún criterio te indique lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacer, dónde tienes que ir, ya estás dejando de ser tú. Cuando tú permites que otros... Pero nosotros no hacemos lo mismo. Yo intento no hacerlo, yo no he dicho que no lo hagamos. De forma directa o indirecta. Sin lugar a dudas que manejaremos cosas. Voluntaria o involuntaria. Sin lugar a dudas. También condicionamos la vida de nuestro entorno de Sin alguna manera. lugar a dudas que sí. Sin lugar a dudas que es muy probable que Es sí. libre de pecado. Y figúrate yo que tengo hijos Que levante, y un hijo adolescente que intento influir. ¿Cómo le influyo? Le influyo con el conocimiento que yo tengo. Pero yo creo que hay una diferencia, Floro. A mí no me cabe la menor duda, y mucho más yo, que además he dicho continuamente que soy una persona que me parece que estoy bastante bien adaptada al medio, ¿vale? Porque soy como un camaleón, realmente me adapto bastante bien. Claro que influyo en la educación de mis hijos, claro que lo hago. Pero yo nunca pierdo de vista dos cosas, que lo he dicho en más de una ocasión. El respeto absoluto por los demás y por las diferencias, y la posibilidad siempre, y se lo digo a mis hijos, de que lo que digo no esté en lo cierto. La posibilidad de que pueda estar equivocada en cualquier cosa, incluso ahora que estoy diciendo esto, puedo estar equivocada. Por eso siempre digo que no decimos un dogma de fe. Aquí no venimos a contar nada. No hablo con mis amigos y les digo yo tengo la razón absoluta. Yo soy quien dice la verdad. Simplemente damos opiniones. Y ojalá que aquellas personas que nos escuchan, que en ocasiones casi nunca se atreven a llamar, no sé por qué, por miedo, sí, no sé por qué, seamos capaces de sembrar al menos la duda de la reflexión. Pararse a pensar qué quiso decir. ¿Qué pretendió comunicarnos, no? ¿Tú tienes hijos, tú? No, no tengo. No tienes hijos.
es una gran responsabilidad. Yo hablo mucho aquí de la educación, siempre es una responsabilidad terrible, pero evidentemente los hijos son son parte de la proyección de nosotros mismos, porque yo educo, yo tengo la responsabilidad hacia ti. Es lógico que te esté transmitiendo muchísimas de las cosas en las que creo. Pero junto con ese mensaje, que es verdad, que es un mensaje de esto es lo que creo que hay que hacer y esto es lo que tú vas a hacer porque tú dependes de mí, siempre hay, al menos por mi parte, un mensaje absoluto de respeto hacia los demás y de posibilidades de que, bueno, hay que reflexionar, porque yo he creído en tantas cosas que después he tirado por tierra y las he cambiado. Estamos en continua evolución. Sí. Y a veces en esta vida tan compleja creo que nos olvidamos un poco de la simpleza, ¿no? Y sería todo mucho más fácil porque realmente la discusión que tenían aquí los ciegos, cada uno metido en su mundo, con la simpleza de decir, bueno, pues tal vez sea un poco de todo, ¿no? Que hubiera sido fácil, Sí, ¿verdad? sí. O vamos a ver, ¿cómo lo vistes tú? Vamos a ponernos de acuerdo y nos vamos a hacer una imagen, no visual, evidentemente, pero vamos a hacernos una imagen más real con la información de los tres que tenemos. Eso creo que es la comunicación. Los ciegos no se comunicaban para nada. No. Al contrario. Cada Sí, tipo tiempo. sí, claro, cada uno se hizo su proposición de lugar en base a lo que había percibido, lo que había tocado, cada uno defendía cómo era alguien a quien no estaban viendo, en lugar de ponerse de acuerdo, porque probablemente si se hubieran sentado, oye, ¿tú qué vistes? ¿Tú qué percibiste? ¿Tú qué tocaste? Pues podrían probablemente llegar a la conclusión de que era un animal tan majestuoso como es un elefante, que dicen que además es terriblemente poderoso. El otro día vi un programa sobre elefantes que me encantó. Parece que es uno de los animales más poderosos que hay bajo la tierra en este momento, o sobre la tierra en este momento, capaz de matar mucho más que cualquier otro animal que veamos en selva y que tengan, como el león o el tigre o estos animales. Y bueno, ahí está, en peligro de extinción con todos los que van detrás de él. Sería para los ciegos mucho más fácil haberse puesto de acuerdo y probablemente hubieran sacado una imagen mucho más real del elefante, que estaba allí tranquilamente diciendo, decid lo que os dé la gana, que yo aquí estoy y voy a seguir. O darle un poco más de tiempo, ¿no? A veces, volviendo, que vivimos con mucha prisa y cuando nos encontramos con un problema enseguida lo despejamos con cosas que tenemos adquiridas de nuestro bagaje, sin dar la oportunidad, ¿no? Hay cosas, de vez en cuando te encuentras con una persona que tiene un problema X y de entrada dices, esto es una tontería o esto se resuelve así, sin saber, ¿no? Acercándote solamente a esa parte de esa persona. Y realmente ese problema probablemente sea la punta de un iceberg de algo enorme que desconocemos. Si le ves profundizar, ¿verdad? Sí. La perspectiva de la otra persona. Sí. Eso es cierto. Has establecido ahora una idea nueva respecto a lo que estábamos hablando y tienes toda la razón del mundo. Sí, sí. A veces decimos, eso no tiene importancia. Sí. Desde tu perspectiva pretendes darle la solución al otro cuando el otro lo está viviendo de otra manera. Sí. Lo está viendo de otra manera. Por lo tanto, dejar pasar el tiempo o esperar o ser capaces de reflexionar. Es que yo creo que siempre es lo mismo. Yo creo que lo que importa es escuchar a la otra persona y escucharle con sumo respeto, no haciendo juicios de valor, no saques de tu cosecha para decir que el otro está equivocado, que tú tienes razón y es quien tiene la forma que tiene que seguir. Escucha. A veces la gente, te has encontrado a veces que tenemos amigos o hay gente que simplemente lo que quiere es hablar, que no pretende que tú le des ningún... No pretende que tú le des ningún consejo, ninguna sugerencia. No lo quita y no te veo y no te oigo. Escuchando atentamente, claro. Y me quedo con algunas reflexiones, no te creas, que son interesantes que han dejado hoy. Por ejemplo, la de Ruth, que hay que simplificar, que viene siendo poco más o menos que vivir con un pelín de locura, ¿no? Sí, sí, de un punto de romper, locura. transgredir las normas y que en ocasiones la ignorancia, bien entendido el término de la palabra, nos hace más felices también, Sí. O menos infelices. Sí, a veces las cosas son mucho más simples. Me parece que es una perspectiva fantástica a la hora de enfrentarse a la vida, o sea, simplificarla. Si no, es muy encasillado todo, muy frenético, Sí. muy serio. Y muy rocambolesco, muy retorcido. Lo queremos todo enrollar. A veces las cosas son simples. Y si tú desenrollas la madeja y lo ves con una perspectiva de libertad, con los ojos limpios, sin que tu cabeza esté metida y dándote Depende mensajes. después de la persona, entiendo también, ¿no? Que hay personas pues, que por su forma de ser, más nerviosas, más activas, más intensas, claro, lo complican más y que se ahogan, como se suele decir, en un vaso de agua, ¿no? Y otras que son capaces de alejarse y de ver el bosque, no el árbol,
que en ocasiones nos pasa también, ¿no? Sí. Vemos el alcohol, no vemos la perspectiva del Es bosque. muy frecuente, es muy frecuente. Por eso hay como dijimos al principio, hay un movimiento importante de espiritualidad, la gente se quiere separar del materialismo, pero yo creo que ambos extremos son malos. Yo creo que Término medio. hay que estar, sí, hay que estar cogido Un poco de cada cosa. de una estrella y sujeto a un árbol. Dedicarte 5 minutitos. Coges el árbol y coges la estrella, además si puedes coger ambas cosas. 5 minutitos al día con unas prácticas así de relajación, como puede ser el yoga, que lo practica muchísima gente. Sí. No está peleado para después hacer una vida totalmente terrenal. O sentarse en el silencio, escuchar simplemente el ruido del mar o del viento o estar a solas contigo misma y de alguna manera aflojar tu cabeza de todas aquellas cosas que te arrastran y que te están ahogando, porque en definitiva te ahogan. Mira, la gente que se le mueren personas, ya que tenemos oyentes que han tenido pérdidas importantes, Sí, sí. esas personas se van, pero dejan absolutamente encadenadas a los que quedan, algunos. ¿Y quiénes son los que los encadenan? ¿Los que se han ido? No, se dejan encadenar las que se quedan. O sea, yo creo que hay vidas absolutamente que están destrozándose sin darse cuenta que es todo mucho más sencillo y más simple. Sí, sí. Y si tuviésemos una vida más sencilla como era antes, ¿no? Hace, bueno, no sé, 60, 70 años, ¿no? Se daba tiempo al silencio, se daba tiempo a la soledad y se daba tiempo a la comunicación. Que en este cuento lo que faltó fue comunicación. Y muchas veces nos quedamos en nuestra postura o simplemente no comunicamos. Y creo que esta falta de comunicación todavía es peor, ¿no? O sea, creo que es peor incluso no discutir, es peor no dar una opinión y dejar con esa indiferencia que discutir, porque tenemos la idea del término peyorativo de la discusión, pero a veces en la discusión llegamos a conclusiones y llegamos a acuerdos, que realmente es importante más que el, bueno, me abstraigo y tú piensa lo que tú quieras y yo me mantengo en mi postura, pero no te digo nada, ¿no? Porque... Eso lo he hecho yo en muchas ocasiones. Sí. Yo reconozco tener un cierto rechazo a la discusión, no lo puedo remediar. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, una discusión bien entendida, donde lo que se ponen son sobre la mesa distintas opiniones, puede llegarse a una conclusión fantástica. Pero yo reconozco que a mí no me da. ¿Sabes? Está muy de nuestro para mí lo de discutir, me da, y soy discutidora, reconozco que sí sería capaz de... Pero a través de la discusión seguramente se llega a una conclusión que es mucho más cierta, más lógica y más real que si simplemente nos callamos y dejamos que el otro venza. Sí, creo que hay que hablar, y más aquí que estamos en la radio, ¿no? Hay que hablar. A mí me duele mucho cuando pasa algo y las personas se encierran en sí mismas y no son capaces de decirte ni sí, ni no, ni por qué no. Y esa indiferencia creo que es el peor de los castigos. ¿Tú crees que esa indiferencia a veces es un dolor terrible, por no querer expresarse, por no saber hacerlo o por pensar que no sabe? Que es que no hay más... a mí me parece que es muy importante la actitud que hay muchísima gente que no se comunica porque cree que no es capaz, que no tiene nada que transmitir. Que eso es tristísimo, porque no hay ser humano que no tenga algo que decir, que no aporte a los demás. Por supuesto. No hay Y también, bueno, volviendo al ego y al miedo, ¿no? A veces por miedo a hacer daño, o por miedo a ir con tus palabras, por miedo a no tener algo importante, como tú dices, no se habla. A creer que no lo tienes. Sí, pero bueno, me quedo con la simpleza, me quedo con la comunicación y me quedo con quitar los miedos, liberarnos de los miedos. Liberarnos de los miedos. Sí, liberarse de los miedos es fundamental. Básico, fundamental. Fundamental. Es verdad que después cuesta, ¿eh? Una cosa es la teoría y otra luego la práctica. Sí, pero si tú lo hablas, si tú continuamente hablas con otras personas que te enriquezcan en relación con estas cosas que te están aprisionando, que te están ahogando de alguna manera, como puede ser el miedo es algo muy común en los seres humanos, muchísimo. Intrínseco. Miedo, yo no diría intrínseco, pero es muy común en los seres humanos. Miedo a la pérdida, miedo al dolor, miedo al llanto, tienes miedo a muchas cosas, el miedo te paraliza. El miedo es un paralizador. El miedo te acompaña siempre, ocurre que luego aprendes a controlarlo y ya está. Lo que pasa es que una parte de miedo pero viaja contigo a todas partes. No es malo. Por pero eso. cuando el miedo te paraliza para vivir, es absolutamente esa es la parte nefasto, negativa. Bueno, totalmente negativa. Olga, Mi niño. se está acabando el tiempo. ¿Ah, sí? Y al final no hemos hablado de las críticas, ni de los mensajes que tú tenías ahí.
Mensaje, vamos a dejarlo tranquilo. Tranquilo. Vamos a dejarlo tranquilo. Entonces dices, nada de WhatsApp, después de que te has tirado toda la hora hablando ahí por WhatsApp, ¿qué pasaba? Sí, bueno, hay algunos que dicen que no se entiende mucho el contexto del cuento, que parece un poco un galimatías, que luego se han perdido un poco en la transcripción del cuento y tal, y bueno. Que les pareció que el cuento era... ¿El cuento o la transcripción después del cuento, la explicación? Que se han quedado un poco perdidos. Que se han quedado perdidos en relación con el desarrollo del cuento, de lo que hemos tratado de hablar del cuento. Claro, el cuento, en mi opinión, no es un cuento fácil, no. Es un cuento que se necesita reflexionar. No lo fue para mí cuando, ni tan siquiera ahora cuando la escuché, ¿vale? Pero si tuviéramos, y para cerrar, y ahora lo terminas tú, si tuvieras que cerrar y llegar a una conclusión respecto al cuento que has contado hoy, Ruth, ¿cuál sería tu conclusión? La conclusión es que nos abramos a la gente, que escuchemos, que hablemos, que nos comuniquemos y que no pongamos barreras de entrada. Y creo que así nos enriqueceríamos todos y tendríamos una visión de la realidad mucho más amplia y más rica, ¿no? Y creo que esa ampliación también sería simpleza, porque no nos meteríamos dentro de un patrón que nos encasilla y nos encierra y nos ayudaría a ser más felices. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí es verdad que al principio el cuento me costó entenderlo, pero si uno lo ve de una manera simple, y uno ve a tres ciegos que intentan definir una imagen que no ven, un algo que no ven, me parece muy descriptivo. Si te paras a reflexionar sobre lo que quiso decir el cuento, me parece muy descriptivo. Primero, tres ciegos que no ven, que están diciendo que tienen opiniones distintas por aquello que han palpado de una manera sectorial, en un espacio, no lo han visto todo. Y los tres pretendían pelearse para definirlo creyendo tener razón. Y después la simpleza del elefante que sigue allí y dice, decid lo que queráis. Yo sí creo que trae un trasfondo, y el trasfondo es menos juicios de valor, Sí. menos tener división de opiniones, más sumar opiniones, porque al final todos podremos conseguir clarificar exactamente qué es lo que tenemos delante de nosotros, que es un gran elefante tan poderoso como todo lo que en este momento la sociedad nos está absorbiendo. Por lo tanto, seguramente el próximo cuento será de otra manera. Sí, y sacaremos otra historia, Ruth. En cualquier caso, gracias por haber venido, ha sido un placer. Igualmente. Espero verte aquí en cualquier momento. El placer mientras ha sido mientras tengas vacaciones, sí, ¿no? Y puedas sí. venir. Cuando quieras, aquí estaremos. Muchas gracias. Olga, pues hasta el miércoles que viene, imagino, ¿no? Ay, no lo sé. O te vas para la Costa Brava. No me voy a la Costa Brava, pero no sé, con tantas guardias, ya sabes que a mí también Rajoy me ha impuesto una ampliación de horario. Y a veces tengo que doblar, y justo doblo los miércoles, ¿ok? Vale. Que es cuando estoy de tarde. Igual esa discontinuidad, esa intermitencia tuya es la que está permitiendo que Vanessa Vilés y Punto 5 Sentido se esté consolidando y esté teniendo ahora unos picos más altos, por momentos, ¿eh? Pero el partido es cuando pita el árbitro. Felicito a Vanessa, me parece estupendo, no tengo ningún problema, no hay nada que hacer en relación con eso, no condiciona para nada mi forma de pensar ni mi forma de decir. A mí si hay algo que me condiciona, y te lo estoy diciendo como si fuera una verdad, es la falta de que no nos llamen, la falta de comunicación. A mí me encantaría que nos llamaran, que nos contaran historias, que nos pidieran temas, que pudiéramos desarrollar cualquier cosa que la gente realmente lo sienta. De todas maneras, ya lo hemos dicho mil veces, esto es una radio y uno lo que hace es transmitir una opinión. Quien lo escucha se hace una composición de lugar, se hace en base a sus conocimientos una idea. Unos estarán de acuerdo y otros no, pero en cualquier caso siempre es interesante y siempre es enriquecedor. Y siempre es bueno poderle decir a la gente que todos los mensajes negativos no son suficientes para ver que la vida merece la pena ser vivida. Y ese es el mensaje que yo sí quiero dejar aquí, siempre y cada miércoles, que venimos a este mundo para ser felices. Nadie nos ha dicho que tenemos un gen impreso para ser desgraciados, para llorar o para hacer infelices a los demás. Que tenemos capacidad para amarnos y para amar. Y que eso es lo que realmente tenemos que desarrollar. Entonces poder decir eso y decirlo una y mil veces sin que haya un feedback
y seamos conscientes de que nos escuchan, pero con el absoluto convencimiento de que alguien lo está cogiendo, alguien lo está oyendo, a mí me parece suficiente. Así que, amigo mío, a ti, David, y a todos los que nos escuchan hasta el miércoles próximo, que sean felices. Gracias, Olga. Gracias, Ruth. Gracias. Buenas tardes.